Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1174-2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo promovido por Álvaro Vinicio Matus Flores y Leila Susana Lemos Arriaga contra el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, Grupo B. El señor secretario de este tribunal dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Adelante, señor secretario. Gracias. El Tribunal de Primer Grado describió así el acto reclamado en este amparo. La resolución emanada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Grupo B, dictada dentro de la causa identificada con el número 01079-2009-00211, que resuelve el recurso de reposición oral interpuesto en contra de la resolución oral de recepción de medios de prueba en audiencia de ofrecimiento de prueba celebrada durante los días 10 y 14 de agosto de 2012. Concretamente, la resolución objeto del presente amparo es la celebrada el día 14 de agosto de 2012, que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por su abogado defensor en virtud de haber rechazado diferentes medios de convicción como medios de prueba, y asimismo por no haber acogido el recurso de reposición interpuesto por su abogado defensor en virtud de que dicho tribunal también aceptó medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, los cuales fueron propuestos y aceptados en forma anómala por ser considerados impertinentes e ilegales, violándose con esto el debido proceso, principio de legalidad, presunción de inocencia y derecho de defensa. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo en el fallo de primera instancia, fechado el 21 de diciembre de 2015, consideró: la autoridad impugnada actuó en el pleno ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y los límites de su competencia, habiendo fundamentado sus decisiones en la tutela judicial que permitieron no variar la forma del proceso, puesto que todas las partes, incluyendo el interponente, tuvieron la oportunidad procesal para el planteamiento de los recursos legales correspondientes, incluso empleados en forma excesiva, como lo evidencia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el ente investigador y el propio informe circunstanciado del órgano recurrido. Conforme a las valoraciones y análisis de los integrantes de la sala, el tribunal recurrido respetó las garantías procesales, no varió las formas del procedimiento punitivo y no provocó agravio alguno al recurrente, puesto que junto a sus constantes recusaciones de jueces y magistrados, tuvo la oportunidad procesal para ofrecer pruebas y demostrar sus pretensiones, pero se dedicó a dilatar el procedimiento, por lo que las resoluciones del juzgador vinieron a fortalecer la tutela, certeza y seguridad jurídicas, mismas que son la garantía de un proceso judicial garantista de los derechos humanos. El órgano recurrido no vulneró ningún derecho del amparista porque en todo momento actuó bajo la sombra y resguardo de los principios de imperatividad y taxatividad emanada de la ley, por lo que se concluye que no fueron violentados los artículos constitucionales y procedimentales señalados en el escrito original de la protección constitucional, evidenciándose, eso sí, que con este tipo de planteamiento se busca desnaturalizar el amparo, dilatar los procedimientos y utilizar la garantía constitucional para entorpecimiento judicial, por lo que quienes juzgamos en esta instancia puntualizamos que el hecho que lo resuelto por la autoridad impugnada sea contrario a los intereses del amparista, no debe ni puede traducirse en violación a derecho alguno. Además, este Tribunal de Amparo considera que la resolución recurrida no responde a una resolución arbitraria, no genera agravio personal y directo a los derechos que asisten al amparista y sí se muestra como una herramienta o instrumento dilatorio. En este orden de ideas, al haber actuado la autoridad recurrida dentro de la esfera de sus funciones y principalmente ante la ausencia de transgresión a derechos constitucionales que evidencien la inexistencia de un agravio que deba ser reparado a través del amparo, esta sala considera que se debe denegar la protección constitucional de amparo por frívola y notoriamente improcedente
debiendo confirmar la resolución recurrida y así se debe declarar. Debido a la abundante jurisprudencia existente respecto a la notoria improcedencia del amparo, en el presente caso este tribunal considera obligatorio condenar en costas al abogado patrocinante de la presente acción constitucional de amparo como al pago de la multa correspondiente en la forma que se hará referencia en la parte resolutiva del presente fallo. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega los amparos solicitados por Álvaro Vinicio Matus Flores por medio de su abogado Guillermo Alonso Oliva y Leila Susana Lemus Arriaga por medio de su abogado Omar Ricardo Barrios Osorio por frívolos y notoriamente improcedentes en contra de la sentencia del 14 de agosto del año 2012 emanada del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Grupo B. Se condena en costas al amparista. Se les impone a los abogados auxiliantes Guillermo Alonso Oliva y Omar Ricardo Barrios Osorio una multa de 1,000 quetzales a cada uno, que deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. La parte interviniente en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Para continuar, puede hacer uso de la palabra el apelante y requiriente de la vista pública, Leila Susana Lemus Arriaga, quien actúa con el auxilio del abogado Omar Ricardo Barrios Osorio, a quien dejamos en uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas y magistrados. Vamos a medir el tiempo para no fallar con las advertencias legales. Es una responsabilidad para un abogado cuando solicita la vista pública por lo valioso del tiempo de los honorables magistrados. Lamentamos que las otras partes no tuvieran las mismas consideraciones para defender lo argumentado. Empezaría ratificando lo solicitado en la presente apelación de amparo con todos los elementos peticionarios de la misma, por si el tiempo no me fuera permitido concluir en el alegato. Creo que es importante colocarlos en unos antecedentes de este proceso penal necesarios para conocerlo, porque hay 2 amparos involucrados. La peticionaria de amparo es procesada en el año 2009, vinculada a una supuesta estructura de crimen organizado, y esto es trasladado al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B en el año 2012. Pero a tiempo se dan las reformas procesales y entonces quedamos en un limbo, porque si recuerdan ustedes, se traslada el ofrecimiento de prueba que se efectuaba en el Tribunal de Sentencia al Juzgado de Primera Instancia. Como ya estábamos ubicados en el Tribunal de Sentencia procesalmente, la presidenta Sandra Yoc considera que es necesario que el ofrecimiento de prueba se efectúe de una vez ahí. Nosotros le hacemos las advertencias necesarias, pero por la celeridad del caso, esta es una actuación que nace en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B. El día 10 de agosto del 2012 comparecemos a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y al iniciar la audiencia de ofrecimiento de pruebas nos percatamos que uno de los jueces del Tribunal de Sentencia no era el que nos habían notificado que integraría ese Tribunal de Sentencia. La presidenta Yoc nos notifica en ese momento de que ha sido cambiado por la Corte Suprema de Justicia un día antes, pero nosotros no habíamos sido notificados. Le solicitamos al presidente del Tribunal de Sentencia que nos otorgara el plazo de recusación, a lo cual ella se niega rotundamente. Solo suspende la audiencia por 2 horas para que podamos recurrir en el plazo de 2 horas para cualquier recusación. Durante ese plazo de 2 horas redactamos y emitimos nuestro amparo y lo presentamos ese mismo día a la sala de la Corte de Apelaciones de Amparo. La jueza Yoc decide abrir entonces la audiencia de ofrecimiento de prueba y se le informa que hay un amparo que identificaremos como el amparo 1 en este momento.
Posteriormente, meses después, la Sala de Corte de Apelaciones, la misma Sala Primera, nos da el amparo sin lugar. Y en apelación, la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Honorable Corte de Constitucionalidad, en el expediente 2854-2013, otorga el amparo y le ordena al Tribunal de Sentencia que nos debe otorgar el plazo que establece la ley para recusación, es decir, que todo lo que se había efectuado en el Tribunal de Sentencia se retrotrae. Con el honorable respeto. Para que usted lo pueda tener por lo que importancia del presente amparo, les coloco una breve parte conducente extraída del fallo citado. Ese amparo deja sin materia lo que es el amparo presente. Lo que es sorprendente, y sí entraría ya en materia después de estos antecedentes, es que en el caso a la peticionaria se le relaciona de haber colaborado para que la señorita María del Rosario Melgar saliera del país, quien ha sido absuelta ya en 2 procesos penales. Lamentablemente el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad no han querido atender nuestras peticiones de sobreseimiento, pero yo sé que eso no es parte del amparo. Para irnos a la materia de amparo, nos vamos a concentrar en 3 alegatos principales. Lo primero, que el amparo 1, el que se presentó contra la negativa a otorgarnos plazo de recusación, ya fue otorgado con lugar por la misma sala. Sorprendentemente, 3 años después, la Sala Primera nos deniega el amparo, que identificamos como amparo 2, que es el que nos tiene aquí presentes, aduciendo que no es procedente. Ese amparo 2 ya quedó sin materia porque el amparo 1 nos retrotrajo a recusación. Sería el primer elemento para considerar la viabilidad de la presente apelación y del grave error procesal de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. El segundo error radica, tal y como lo leía conducentemente el señor secretario, en que en la sentencia de amparo, como ustedes podrán observar oportunamente en su deliberación, se condena en costas al abogado. Los abogados no podemos ser condenados en costas. La estructura procesal de amparo nos condena, si el amparo fuera frívolo e improcedente, a una multa. Se condena en costas al peticionario de amparo, que en este caso sería la abogada Leila Susana Lemos Arriaga. Pero aún así, dicho condena en costas no es procedente, porque en la propia jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha establecido que para poder condenar en costas debe haber sujeto legitimado para el requerimiento, y el Ministerio Público no está legitimado para ese requerimiento. Pero lo que más sorprende es lo que textualmente establece la sentencia de amparo cuando me condenan al abogado peticionario en costas por haber dilatado el proceso. Quiero aclarar que la petición de amparo se entregó el 17 de septiembre de 2012 y nos es notificada la sentencia por la Sala Primera el 14 de marzo de 2016, 3 años, 5 meses y 27 días después. Si alguien ha dilatado el proceso, no es el peticionario de amparo, sino que es el propio Tribunal de Amparo en primera instancia, aunque pues, por supuesto no se va a autocondenar en costas el propio Tribunal de Amparo. Entonces, motivo 1, ese amparo quedó sin materia por el amparo 1. Motivo 2, de la necesidad de acudir a esta apelación, no podemos ser condenados en costas los abogados, y menos cuando no hay sujeto peticionario. Es un grave error en el conocimiento en materia constitucional. El origen de este amparo radica el 10 de agosto de 2012, cuando se dan 2 bloques de arbitrariedad. En un bloque de arbitrariedad, el Tribunal de Sentencia nos rechaza prueba que es totalmente admisible, y en el otro bloque de impugnación le admite a prueba al Ministerio Público y a la CICIG prueba impertinente. Considero que ese punto 3 ya habría quedado sin materia, pero es importante destacarlo por los efectos que puede tener esto en la jurisprudencia. El Tribunal de Sentencia nos vemos obligados a agotar el recurso de reposición, lo cual actualmente en el juzgado de primera instancia no es necesario, porque no es procedente la reposición a la admisión o rechazo de prueba en primera instancia, pero como lo estamos haciendo en el Tribunal de Sentencia, tenemos que agotar el recurso de reposición, porque la jueza lo decidió hacer con las normas que ya estaban derogadas, pero analizando de que por esa frontera
de la vigencia de las normas, la ley del organismo judicial nos obligaba a hacerlo dentro de esa actuación, por lo cual me veo obligado a agotar el recurso de reposición. Esto por cualquier confusión que pudiera haber en cuanto a la definitividad en ese punto. Para ser concretos, la violación al derecho de defensa, al principio de legalidad, a la tutela judicial, radica fundamentalmente en que el tribunal de sentencia, primero la jueza presidenta, admite a prueba ilegal y en otra nos la rechaza. Se agota el recurso de reposición y el tribunal de sentencia ya resuelve en conjunto. Por eso es que el enfoque que se le da al amparo deviene de ese agotamiento del recurso de reposición. Insisto, el cual no es necesario, según nuestros argumentos, en primera instancia como se encuentra actualmente. ¿Dónde se concentra la arbitrariedad en cuanto al tema de prueba? Como todos sabemos, una de las bases del sistema acusatorio es el principio contradictorio, que nos coloca en una condición de igualdad a los sujetos procesales. Por un lado, el Ministerio Público ofrece la declaración testimonial de un sujeto al que no identifica ni su nacionalidad ni su documento de identificación. Nosotros ofrecemos un testigo para el mismo hecho, donde sí se identifica su nacionalidad, su documento, e increíblemente el Tribunal de Sentencia admite el del Ministerio Público y rechaza el nuestro. El Ministerio Público ofrece un documento donde el señor Pablo Bonifaz, representante de Delta Airlines, establece los argumentos de cómo se tramita el procedimiento de chequeo, porque el caso penal trata de que la señora Melgar salió de vuelo por el área de protocolo. Le informo que tiene aún 2 minutos. Correcto. 23, 33. Bueno, como usted diga, señor presidente. En la declaración testimonial que nosotros ofrecemos del propio gerente que elabora el documento, nos es rechazada. Entonces es increíble que acepten el documento del sujeto, pero no acepten la declaración testimonial de él. Uno de los elementos más sorprendentes por cuestión de tiempo y para poder cotejar la jurisprudencia que se ha emitido en los últimos años por la Corte, es que ofrecemos como medio de prueba los correos electrónicos de la cuenta oficial de la licenciada Lemus Arriaga, que en ese momento era la subdirectora de la Oficina de Protección al Testigo, y nos lo deniega el Tribunal de Sentencia. La ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, en el artículo 11 y 12, establece la admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos electrónicos en todos los procesos, y el Tribunal de Sentencia nos deniega admisión a los medios de prueba electrónicos. Eso nos coloca en un total desbalance en la igualdad, en el derecho de defensa y en la tutela judicial. Aquí podríamos acudir al derecho comparado y establecer la doctrina del absurdo, que es un principio jurídico que establece que carece de valor la prueba que se obtiene de forma absurda o inverosímil. El Ministerio Público y la CICIG ofrecen a una persona que responde al nombre de Katia Vargas Vega para que declare de forma testimonial en la audiencia de debate sobre lo que va a escuchar. Los testigos declaran en el debate lo que escucharon antes, no lo que van a escuchar en ese momento. Es decir, que lo que tenemos realmente en las actuaciones del Ministerio Público y la CICIG y que no fueron corregidas oportunamente por el Tribunal de Sentencia, ni fueron corregidas en amparo en primera instancia, y que es la petición que se hace a los honorables magistrados, es la defensa del derecho de igualdad, el derecho de defensa, la tutela judicial y la imperatividad. Yo tengo bien claro que la norma procesal, cuando se equivoca el Tribunal de Sentencia, tengo la actividad procesal defectuosa para corregirlo. Si no se corrige, tengo que acudir a las garantías procesales del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal vía los recursos procesales que establece el Código, reposición. Pero cuando se incumple la garantía, mi última defensa es acudir al principio constitucional. Y ese es el motivo por el que estamos aquí presentes y argumentándoles en esta forma oral para que la importancia del caso, a ustedes que integran esta séptima Corte de Constitucionalidad, poderlos actualizar en lo sucedido anteriormente en sus tribunales de amparo y cómo esos tribunales de primera instancia de amparo se ven alejados del ordenamiento de la ley de amparo y del acuerdo reglamentario, para que vía la solicitud y petición que hace la abogada Leila Susana Lemus Arriaga pueda ser encauzado en este recurso de apelación. Por lo que en concreto confirmamos las peticiones solicitadas en el memorial, ratificamos nuestros argumentos que el amparo 1 ya dejó sin materia el amparo 2, ratificamos nuestros argumentos que las costas no pueden ser imputadas al abogado, ya la jurisprudencia es amplia
al respecto y ratificamos la petición de protección constitucional entre la violación de los derechos de defensa, tutela judicial e igualdad procesal que hemos explicado anteriormente en cuanto a la no admisión de prueba legal y en cuanto a la aceptación de prueba impertinente, que confirma la doctrina del absurdo en el derecho comparado que citamos oportunamente en la petición de amparo. Agradecemos su atención y aplicación de la justicia constitucional. Se clausura la presente audiencia.